Hay ciertos actos que la Biblia trata no solo como errores humanos, sino como ataques frontales contra la pureza divina. Entre ellos, hay una categoría que, por su naturaleza íntima e espiritual, carrega un peso ainda más profundo, los pecados de índole sexual. Desde los relatos más antiguos registrados en las Escrituras, vemos cómo estas faltas no solo afectan al individuo que las comete, sino que provocan consecuencias catastróficas a nivel colectivo. Ciudades enteras han desaparecido bajo juicios severos. Un ejemplo clásico y estremecedor es el de Sodoma y Gomorra, dos civilizaciones que fueron completamente arrasadas por un fuego devastador como consecuencia directa de su conducta corrupta y desenfrenada. Persona con palmas de mano unidas, si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal. Aquí exploramos juntos las verdades eternas de la palabra de Dios, enfrentando los desafíos espirituales de nuestro tiempo con fe y sabiduría. Estas transgresiones han sembrado destrucción en hogares, han fracturado familias desde dentro y han contribuido al colapso de reinos enteros. Lo más alarmante es que, pese a todos estos precedentes, la humanidad parece estar atrapada en un ciclo de repetición, ignorando señales claras y volviendo, generación tras generación, a las mismas sendas peligrosas. Pero, ¿cuáles son exactamente las conductas que la Biblia identifica como pecados sexuales? ¿Toda relación íntima fuera del marco matrimonial es rechazada por las Escrituras? ¿Existen niveles de gravedad entre estos pecados? ¿Hay alguno que se destaque por sus repercusiones más destructivas? Hoy nos adentraremos en un análisis profundo de 4 pecados sexuales que, según la Biblia, son especialmente condenables. El cuarto, en particular, tiene implicaciones tan intensas que trascienden lo espiritual, llegando incluso a afectar la salud emocional y física de quienes lo cometen, y sus consecuencias pueden alcanzar a descendientes, marcando generaciones enteras con cicatrices invisibles. ¿Alguna vez escuchaste hablar de estos pecados? ¿Tienes idea de cuál podría ser el más severo? ¿Será que la sociedad moderna, en su afán de libertad y relativismo, ha dejado de prestar atención a estas advertencias milenarias, cayendo así en los mismos errores que condujeron a Sodoma y Gomorra a su trágico fin? Déjanos tu opinión en los comentarios y acompáñanos hasta el final de este estudio. Es posible que descubras verdades que transformen por completo tu forma de entender las Escrituras, y quizás, también tu manera de vivir. Antes de adentrar en los pecados sexuales que la Biblia señala con seriedad, es crucial comprender un principio que muchas veces he esquecido. La sexualidad, en su origen, fue concebida por Dios como un regalo sagrado, no como una fuente de culpa o condenación. Desde los primeros capítulos del Génesis, o vemos claramente, la intimidad física fue pensada como una expresión de amor, unidad y compromiso dentro de un pacto de fidelidad. No fue diseñada para ser utilizada fuera de ese contexto, ni como pasatiempo ni como objeto de deseo egoísta. En Génesis 2:24 se establece el diseño original. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta declaración no solo define el matrimonio como una unión exclusiva entre un hombre y una mujer, sino que también traza los límites dentro de los cuales la sexualidad puede florecer según la voluntad divina. No se trata de una imposición cultural ni de una regla arcaica. Es una estructura espiritual destinada a proteger, fortalecer y bendecir a quienes la respetan. A lo largo de la historia, sin embargo, este regalo ha sido distorsionado de múltiples maneras. Lo que fue creado para unir corazones bajo la bendición de Dios se ha convertido, en muchos casos, en instrumento de división, dolor y decadencia moral. El apóstol Pablo no dejó lugar a dudas sobre la gravedad de desviarse de este propósito. En 1 Corintios 6:18, hace una advertencia contundente: huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que una persona cometa queda fuera del cuerpo, pero quien comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Este versículo revela algo profundo. Hay una conexión directa entre la pureza del cuerpo y la vida espiritual. La inmoralidad sexual no solo afecta el alma, sino que deja marcas en el cuerpo físico, en las emociones y en la psique. Es una herida que, aunque invisible a los ojos humanos, puede arrastrar a una persona por años e incluso contaminar relaciones futuras. Con esta base establecida, podemos comenzar a examinar el primero de los pecados sexuales más serios descritos en las Escrituras. Se trata de una transgresión que ha derribado imperios, ha sembrado el caos en hogares y ha dejado cicatrices profundas que a veces se heredan de generación en generación.
Hablamos del adulterio. Persona con palmas de mano unidas, si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal. Aquí exploramos juntos las verdades eternas de la palabra de Dios, enfrentando los desafíos espirituales de nuestro tiempo con fe y sabiduría. Pocas acciones tienen el poder de destruir una familia desde dentro como esta. El adulterio no solo implica la ruptura de un compromiso matrimonial, sino que representa una traición directa a un pacto que fue hecho ante Dios. En los 10 mandamientos, el Creador es categórico: no cometerás adulterio. Este mandamiento va más allá de una simple norma moral, es un llamado a proteger la santidad del vínculo conyugal. Por definición, el adulterio es cuando una persona casada mantiene relaciones íntimas con alguien que no es su cónyuge. Pero Jesús, en su enseñanza, fue aún más allá. En Mateo 5:28, declaró: «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón». Con esta afirmación, el estándar espiritual es elevado. Ya no se trata solamente del acto físico, sino de la intención, del pensamiento, del deseo escondido que nace en lo íntimo del ser. El adulterio comienza en el corazón mucho antes de manifestarse en acciones. Por eso, su impacto no se limita al momento en que ocurre, deja secuelas profundas, rompe la confianza, hiere emocionalmente y puede desencadenar una cadena de dolor que afecta a hijos, amigos y hasta comunidades enteras. Es un fuego silencioso que consume desde adentro. ¿Has presenciado alguna vez las consecuencias de este tipo de traición? ¿Por qué crees que Jesús trató este tema con tanta seriedad? Quédate con nosotros, porque aún hay 3 pecados más por explorar, y el cuarto revela una dimensión espiritual tan oscura que muchos prefieren ignorarla. Jesús fue categórico al señalar que el pecado no comienza con las acciones, sino con las intenciones ocultas del corazón. En Mateo 5:28, Él declaró: «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con deseo impuro ya ha cometido adulterio con ella en su corazón». Esta afirmación nos revela una verdad profunda. El juicio divino no se limita a lo visible, sino que alcanza los pensamientos más íntimos, aquellos que a menudo justificamos o ignoramos. Dios ve más allá de la apariencia externa. Él discierne los deseos, las motivaciones y los anhelos escondidos en lo profundo del alma. La Biblia está llena de advertencias y relatos que ilustran cómo este pecado, cuando no es confrontado, puede desencadenar una cadena de tragedias. Uno de los episodios más impactantes es el del rey David. Todo comenzó con una mirada, un deseo fugaz que no fue controlado. Lo que podría haber terminado en arrepentimiento inmediato, se transformó en una espiral de pecado: adulterio con Betsabé, una mujer casada, engaño deliberado para encubrir la transgresión, y finalmente, el asesinato de su esposo, Urías, para ocultar su culpa. Este relato, narrado en 2 Samuel, no es solo una historia antigua, es un retrato vívido del poder destructivo del deseo desenfrenado. David, un hombre conforme al corazón de Dios, sufrió consecuencias devastadoras. Su familia fue marcada por conflictos, traiciones internas, pérdida de autoridad y dolor. El reino que una vez floreció bajo su liderazgo experimentó momentos de inestabilidad. ¿Por qué el adulterio es considerado un pecado tan grave en las Escrituras? Primero, porque atenta directamente contra la unidad familiar, una de las instituciones más sagradas establecidas por Dios. El adulterio rompe la confianza, hiere profundamente a los involucrados y frecuentemente deja cicatrices que duran toda una vida. Muchos matrimonios nunca logran sanar después de una traición así. Segundo, porque atrae juicio. En Hebreos 13:4, encontramos una advertencia clara: Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidad sexual. No se trata solo de consecuencias naturales, como el dolor o la pérdida, sino de una sentencia espiritual que refleja la gravedad de este acto ante los ojos de Dios. Tercero, porque representa una infidelidad no solo con el cónyuge, sino también con el propio Creador. El matrimonio es un pacto tripartito, entre el hombre, la mujer y Dios. Romper ese vínculo es también alejarse de la presencia divina. Sin embargo, incluso en medio del pecado más oscuro, la misericordia de Dios permanece. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, Jesús se encuentra con una mujer sorprendida en adulterio. En lugar de condenarla, le ofrece perdón, pero con una advertencia firme: vete y no peques más. Esta escena no justifica el pecado,
pero revela el corazón compasivo de Dios hacia quien se arrepiente sinceramente. Con esto en mente, avanzamos hacia el segundo pecado sexual condenado en las Escrituras. Una práctica que ha ganado aceptación en la sociedad moderna, muchas veces disimulada como libertad, pero que en realidad representa una distorsión peligrosa del diseño divino, la fornicación. Si hay un pecado que ha sido normalizado, promovido e incluso glamorizado por los medios, la cultura popular y las redes sociales, es este. A diferencia del adulterio, que implica la traición dentro del matrimonio, la fornicación abarca toda relación sexual fuera del vínculo matrimonial, ya sea entre solteros o personas sin compromiso formal. Hebreos 13:4 vuelve a ser enfático. El matrimonio sea honrado por todos, y el lecho conyugal permanezca puro, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexual y a los adúlteros. Aquí no hay ambigüedad. El plan de Dios para la sexualidad es claro, fue creado para expresarse dentro de la alianza matrimonial, no fuera de ella. La fornicación banaliza lo que fue diseñado como un acto de entrega, compromiso y unidad espiritual. ¿Por qué es tan peligrosa? Primero, porque corrompe el propósito original de la intimidad. Dios instituyó el matrimonio antes de la relación sexual, para que el placer no fuera separado del compromiso, del amor verdadero y del cuidado mutuo. Pero la fornicación invierte este orden, busca el placer sin responsabilidad, el deseo sin sacrificio, la unión física sin vínculo del alma. Segundo, porque sus consecuencias pueden ser devastadoras: embarazos no planificados, vínculos afectivos superficiales, confusión emocional, heridas internas profundas, enfermedades y una cultura de deslealtad afectiva. Todo esto mina los cimientos de relaciones sanas y perpetúa una cadena de dolor y desilusión. Tercero, porque endurece el corazón frente a Dios. Cada vez que alguien se entrega al pecado sin arrepentimiento, va silenciando la voz de la conciencia y apagando la sensibilidad espiritual. Pablo advierte claramente en Colosenses 3:5, «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría». La fornicación no es solo un acto físico, es una manifestación de idolatría del yo, del deseo por encima de la obediencia a Dios. Este pecado era común entre las culturas paganas en los tiempos bíblicos, pero hoy vemos su resurgimiento disfrazado de modernidad y autonomía. Vivimos en una era que celebra el placer inmediato, rechaza los límites y ridiculiza los valores eternos. Influencers, series, músicas e ideologías difunden uma visão onde o compromiso é visto como uma prisão, e o prazer, como direito inquestionável. Pero la voluntad de Dios no cambia con las modas. En 1 Tesalonicenses 4:3 leemos, «Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de la inmoralidad sexual». No importa cuán común se haya vuelto este pecado, ni cuán aceptado sea culturalmente. El llamado a la santidad sigue vigente. Y Dios continúa buscando corazones dispuestos a vivir conforme a sus principios, aunque eso signifique nadar contra la corriente. Después de haber explorado el adulterio y la fornicación, llegamos ahora a un pecado que no destruye solo al individuo, sino que tiene el poder de contaminar a toda una sociedad: la prostitución y la lujuria desenfrenada. Desde los tiempos antiguos, la prostitución ha sido símbolo de decadencia espiritual y social. No se trata apenas de un acto físico, sino de una entrega del alma al deseo sin límites, una forma de idolatría en la que el placer se convierte en Dios. En las Escrituras, Dios condena duramente estas prácticas porque desfiguran por completo el propósito sagrado de la sexualidad. El libro de Proverbios capítulo 7 ofrece una advertencia vívida. Describe a la mujer adúltera como una trampa mortal, una figura que representa tanto la seducción externa como el colapso interno de quien se entrega a la lujuria. En los versículos 26 y 27 leemos, «Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Su casa es camino al Seol, que conduce a las cámaras de la muerte». Este lenguaje no es simbólico, es un grito de alerta. ¿Por qué son tan peligrosas la prostitución y la lujuria? Primero, porque esclavizan el alma. Quien vive buscando placer sin límites jamás encuentra satisfacción verdadera. La lujuria promete plenitud, pero entrega vacío. Genera un ciclo de adicción emocional y espiritual donde cada vez se desea más y se recibe menos. El corazón se vuelve insensible a la voz de Dios.
Persona con palmas de mano unidas, si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal. Aquí exploramos juntos las verdades eternas de la palabra de Dios, enfrentando los desafíos espirituales de nuestro tiempo con fe y sabiduría. Segundo, porque corrompen la sociedad. Cuando la inmoralidad se normaliza, los valores se disuelven. Las relaciones pierden significado, el compromiso se vuelve obsoleto y la familia se desintegra. La pureza es ridiculizada y el pecado, celebrado. Es exactamente lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, y es lo que vemos reflejado hoy en muchas culturas modernas. Tercero, porque alejan al individuo de la presencia de Dios. En Oseas 4:12, el Señor declara, el espíritu de prostitución los ha hecho errar y han sido infieles a su Dios. La prostitución en la Biblia no es solo física, también es espiritual, representa infidelidad a Dios, abandono de su verdad por los placeres del mundo. Un ejemplo trágico de esta influencia es Jezabel, una reina pagana que introdujo la prostitución moral y espiritual en Israel. Promovió la idolatría, la inmoralidad y la rebeldía contra Dios. Su influencia llevó a toda una generación al pecado, y su destino fue uno de los más oscuros registrados en las Escrituras. Pero, incluso frente a tanta oscuridad, la Biblia ofrece esperanza. En 1 Corintios 6:11, Pablo escribe a los creyentes diciendo, «Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios». Nadie está más allá del alcance del perdón, mientras haya verdadero arrepentimiento. Y ahora, llegamos al cuarto y último pecado de esta lista. Uno que la Biblia considera una abominación, un acto que traspasa todos los límites morales, espirituales y naturales, el incesto y la bestialidad. Estos no son solo pecados, son señales de la degradación extrema del corazón humano. Representan el colapso de la conciencia, la rebelión abierta contra el diseño divino y la ruptura total del orden establecido por Dios para la convivencia humana. El incesto, relaciones sexuales entre familiares directos, fue estrictamente prohibido en la ley de Moisés. En Levítico 18, Dios establece con detalle las relaciones prohibidas, no solo por razones morales, sino para proteger la estructura familiar, la dignidad humana y la pureza del pueblo. El incesto distorsiona la inocencia, rompe la confianza e impone un trauma que puede afectar generaciones. La bestialidad, el acto sexual con animales, e ainda mais grotesca e condenada como dos pecados mais abomináveis da Torá. En Levítico 18:23, leemos, «No tendrás acto sexual con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión». Tais prácticas não são apenas ilegais ou imorais, mas representam a ruptura total do senso de humanidade, levando o ser humano a níveis de depravacao comparáveis aos días de Noé. ¿Por qué estos pecados son los más graves? Porque ultrajan o que Deus criou como sagrado. O corpo humano foi feito a imagem e semelhança de Deus. Usalo de forma tão profana e atacar directamente a santidade do Criador. Porque contaminan generaciones. O trauma causado por esos pecados, especialmente o incesto, pode atravesar Jeracoes. Ele afeta a mente, o coracao, a espiritualidade e muitas vezes requer uma profunda intervenção divina para ser curado. Porque atraen juicio severo. Ao longo da Biblia, quando essas práticas se infiltravam em povo, o julgamento de Deus era inmediato e drástico. Esses pecados não são tratados como desvíos pessoais, mas como saínas de que a sociedade como todo se corrompeu. Mas mesmo diante de tamana escuridão, a camino de restauracao. Deus é poderoso para curar, libertar e transformar. O sangue de Cristo é suficiente até mesmo para purificar os pecados mais profundos, se houver arrependimento sincero. En Isaías 1:18, o Senhor diz, ainda que os vosos pecados sejam como a escarlata, eles se tornará o brancos como a neve. Hay pecados que las Escrituras presentan como una rebelión directa contra la santidad de Dios. Pero cuando se trata de los pecados sexuales, la gravedad parece alcanzar un nivel aún más profundo. Desde tiempos remotos, estas transgresiones no solo provocaron la ira divina, sino que desataron juicios que marcaron la historia con fuego y ruina. Las antiguas ciudades de Sodoma y Gomorra son símbolos eternos de la devastación que puede surgir cuando se ignoran los límites establecidos por el Creador.
Familias enteras fueron destruidas, civilizaciones colapsaron, y lo más alarmante es que, a pesar de tantas advertencias, la humanidad continúa caminando por los mismos senderos de perdición. Pero, ¿qué considera realmente la Biblia como pecado sexual? ¿Toda relación fuera del matrimonio es rechazada por Dios? ¿Existe algún pecado que sea más abominable que los demás? Las respuestas a estas preguntas pueden romper paradigmas. Hoy vamos a analizar 4 pecados sexuales que, según las Sagradas Escrituras, no solo son condenables, sino que también tienen consecuencias que pueden trascender generaciones. Y el cuarto pecado es el más estremecedor de todos. Sus efectos pueden dejar heridas espirituales y físicas tan profundas que se sienten a lo largo de la sangre y del tiempo. ¿Alguna vez has reflexionado sobre estos pecados? ¿Cuál crees que es el más destructivo? ¿Será que nuestra sociedad moderna ha ignorado por completo estas advertencias divinas y se dirige a pasos rápidos hacia el mismo destino que Sodoma y Gomorra? Escribe tu opinión en los comentarios y quédate hasta el final de este estudio. Puedes descubrir verdades que cambiarán tu forma de ver la palabra y, quizás, transformar completamente tu vida. Antes de adentrarnos en los 4 pecados sexuales que la Biblia condena sin titubeos, es necesario comprender una verdad clave. La sexualidad no fue creada como un instinto sin propósito, sino como una expresión santa de amor dentro del diseño divino. Desde el principio de los tiempos, el plan de Dios fue claro. La unión íntima debía darse en el contexto sagrado del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. En el libro de Génesis 2:24 encontramos un principio fundamental. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este pasaje no solo establece el origen del matrimonio, sino que también traza los límites que Dios determinó para la sexualidad humana. Sin embargo, con el paso de los siglos, la humanidad ha distorsionado este regalo. Lo que fue creado para edificar y unir, se ha convertido muchas veces en instrumento de destrucción, desorden y pecado. El apóstol Pablo no dejó lugar a dudas cuando escribió en 1 Corintios 6:18, «Huyan de la inmoralidad sexual». Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Es con esta advertencia en mente que exploraremos el primero de los pecados sexuales condenados por la Biblia, el adulterio. Persona con palmas de mano unidas, si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal. Aquí exploramos juntos las verdades eternas de la palabra de Dios, enfrentando los desafíos espirituales de nuestro tiempo con fe y sabiduría. Este es un pecado que ha derribado imperios, destruido hogares y causado cicatrices profundas en incontables vidas. El adulterio es más que una infidelidad conyugal. Es una violación directa de una alianza establecida ante Dios, un acto que rompe la confianza, hiere el alma y corrompe el propósito del matrimonio. En los 10 mandamientos encontramos una instrucción tajante: no cometerás adulterio. Este mandato subraya la importancia de preservar la pureza dentro del vínculo matrimonial. Pero Jesús fue más allá al redefinir la raíz del pecado. En Mateo 5:28, Él declaró: «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con deseo impuro ya ha cometido adulterio con ella en su corazón». Con esto, Jesús reveló que el pecado no comienza en el acto, sino en la intención del corazón. Un ejemplo dramático de las consecuencias del adulterio se encuentra en la historia del rey David. Su deseo por Betsabé, esposa de Urías, lo llevó a cometer adulterio, mentir y, finalmente, planear un asesinato. Las secuelas de esa decisión marcaron su familia y su reinado para siempre. ¿Por qué es tan grave el adulterio? Primero, porque desintegra la familia, rompe la confianza y genera un dolor que muchas veces deja secuelas irreparables. Segundo, porque coloca al pecador bajo juicio divino. Hebreos 13:4 nos recuerda: Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades. Y tercero, porque aleja al individuo de la presencia de Dios. No se trata solamente de traicionar al cónyuge, sino también de quebrantar un compromiso espiritual con el Señor. Aún así, la Biblia no cierra la puerta al arrepentimiento. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, Jesús mostró compasión a una mujer sorprendida en adulterio. No la condenó, pero le dio una dirección clara: vete y no peques más. Su misericordia está disponible para quien se arrepiente de corazón.
Avanzamos ahora hacia el segundo pecado sexual, la fornicación. Este pecado, aunque hoy sea ampliamente aceptado por la sociedad y hasta promovido por la cultura popular, sigue siendo una ofensa seria a los ojos de Dios. La fornicación se refiere a cualquier relación sexual fuera del matrimonio. No implica necesariamente la traición de un vínculo matrimonial, como en el caso del adulterio, pero sí representa una transgresión del orden divino. En Hebreos 13:4 leemos: «Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios». Esta declaración refuerza que la intimidad sexual fue diseñada por Dios para ser vivida exclusivamente dentro del compromiso del matrimonio. La fornicación trivializa este regalo sagrado, reduce el acto íntimo a una experiencia sin compromiso y puede dejar heridas profundas en el alma. ¿Por qué es peligrosa la fornicación? En primer lugar, porque subvierte el propósito de la sexualidad. Dios estableció que primero viniera el pacto, luego la intimidad. Pero la fornicación invierte este orden y prioriza el placer sobre el compromiso. En segundo lugar, porque genera consecuencias destructivas, embarazos no planeados, relaciones vacías, traiciones emocionales y un incremento en la infidelidad. Y en tercer lugar, porque endurece el corazón. Cuanto más se normaliza el pecado, más difícil se vuelve reconocerlo y abandonarlo. Pablo advierte en Colosenses 3:5: «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría». Durante la época bíblica, la fornicación era común entre los pueblos paganos. Hoy vemos cómo ese mismo patrón se repite. Influencers, películas, series y músicas promueven una vida sin compromiso, donde el placer es más importante que los principios. Pero Dios no cambia. En 1 Tesalonicenses 4:3 se declara: «La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación». Ahora nos adentramos en el tercer pecado sexual, la prostitución y la lujuria descontrolada. Estos no son simplemente comportamientos individuales, tienen el poder de corromper estructuras enteras, de arrastrar a comunidades completas a la ruina. En Proverbios 7 se nos presenta una escena vívida de advertencia. En los versículos 26 y 27 se dice: «Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Su casa es camino al Seol, que conduce a las cámaras de la muerte». La prostitución y la lujuria esclavizan el alma, alimentan un vacío que nunca se llena y transforman el cuerpo, templo del espíritu, en objeto de uso. Primero, porque generan dependencia. La búsqueda incesante de placer lleva al alma a una espiral de insatisfacción. Segundo, porque afectan a la sociedad. Cuando la inmoralidad se normaliza, los valores colapsan, las familias se desintegran y el respeto mutuo desaparece. Tercero, porque apagan la conexión espiritual con Dios. En Oseas 4:12 se dice: «El espíritu de fornicación los ha hecho errar, y han dejado a su Dios para fornicar». Incluso la historia de Jezabel, reina en Israel, sirve como ejemplo. Promovió la prostitución espiritual y moral, llevando al pueblo al pecado. Su final fue trágico, pero su historia es una advertencia. Aún así, hay esperanza. En 1 Corintios 6:11, Pablo escribe que muchos fueron rescatados de ese estilo de vida, lavados y justificados en el nombre del Señor Jesús. Y llegamos al cuarto pecado, el más oscuro y devastador de todos, el incesto y la bestialidad. En Levítico 18, Dios establece límites muy claros. Ningún hombre se acercará a su parienta próxima para descubrir su desnudez. No te acostarás con ningún animal, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Estos actos representan la máxima degradación del diseño divino. El incesto desfigura la estructura familiar y puede tener efectos biológicos trágicos, como enfermedades hereditarias. La bestialidad, por su parte, es una distorsión grotesca de la sexualidad humana que expone a peligros físicos y espirituales severos. La ley mosaica los consideraba crímenes abominables. ¿Por qué son tan graves estos pecados? Porque violan completamente la naturaleza ordenada por Dios, destruyen la dignidad humana, corrompen el alma y atraen la condenación divina. En Deuteronomio 27 se declara maldito quien se entrega a tales actos. Son conductas que estaban presentes entre pueblos paganos,
muchas veces vinculadas a prácticas idolátricas. Pero incluso frente a estos pecados tan oscuros, la gracia de Dios permanece como una luz de esperanza. El arrepentimiento genuino, el alejamiento del mal y la búsqueda de una vida en santidad pueden romper cualquier cadena, restaurar cualquier corazón y devolver la dignidad que fue robada por el pecado. Dios fue absolutamente claro respecto a estos pecados. En Éxodo 22:19, leemos una sentencia severa: cualquiera que tenga cópula con un animal morirá irremisiblemente. No hay espacio para justificaciones. Este acto era considerado una abominación intolerable, una profanación directa del cuerpo humano y del orden sagrado de la creación. En el caso del incesto, la Escritura también nos muestra consecuencias devastadoras. No solo fue condenado por la ley, sino que sus historias están registradas como advertencias eternas. Persona con palmas de mano unidas, si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal. Aquí exploramos juntos las verdades eternas de la palabra de Dios, enfrentando los desafíos espirituales de nuestro tiempo con fe y sabiduría. Recuerda el relato de las hijas de Lot, tras la destrucción de Sodoma y Gomorra. Creyendo que no quedaban hombres en la tierra, embriagaron a su padre y tuvieron relaciones con él. De esa unión nacieron los moabitas y los amonitas, pueblos que más tarde se convertirían en enemigos persistentes del pueblo de Israel. Lo que comenzó como un acto de desesperación terminó sembrando raíces de conflicto y enemistad durante siglos. Otro ejemplo sombrío es el de Amnón y Tamar. Amnón, hijo de David, codició y deshonró a su propia media hermana. Aquel acto incestuoso no solo destruyó la vida de Tamar, sino que desencadenó una ola de tragedias dentro del hogar de David. Absalón, hermano de Tamar, en venganza, asesinó a Amnón. La familia real se vio envuelta en una crisis tan profunda que el reino entero sintió sus repercusiones. Así vemos cómo el pecado sexual no se limita al acto en sí, sino que deja cicatrices profundas en generaciones enteras. Pero frente a todo esto, surge una pregunta fundamental. ¿Existe perdón para quienes han caído en estos pecados? La respuesta es clara, poderosa y llena de esperanza: sí. El Señor no desea que nadie permanezca encadenado a la culpa ni al peso de sus transgresiones. En 1 Juan 1:9 encontramos una de las promesas más alentadoras de las Escrituras. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto significa que cualquier persona, sin importar la profundidad de su caída, si se arrepiente de corazón, puede ser restaurada por Dios. El pecado sexual puede traer consecuencias serias. Puede destruir relaciones, marcar la identidad de una persona y alejarla de la voluntad divina. Pero el amor de Dios es más profundo que cualquier herida. Su gracia no se agota, y su misericordia es nueva cada mañana. Jesús mismo dio un ejemplo de esta gracia cuando una mujer fue sorprendida en adulterio y llevada ante él para ser apedreada. Los fariseos esperaban una sentencia. Pero Jesús, con sabiduría divina, dijo: «El que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra». 1 a 1, todos se fueron. Y entonces, él miró a la mujer y dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Este es el verdadero llamado al arrepentimiento. Dios perdona, pero también exige transformación. El perdón no es una licencia para continuar en el pecado, sino una oportunidad gloriosa para comenzar de nuevo, vivir en libertad y buscar una vida guiada por el Espíritu Santo. En 2 Corintios 5:17 leemos: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas». Esto significa que no importa cuán oscuro haya sido tu pasado, Dios puede escribir una nueva historia para tu vida. Ahora, mientras reflexionamos sobre los 4 pecados sexuales que la Biblia condena con tanta seriedad, debemos preguntarnos: ¿qué nos enseña esta advertencia sobre los tiempos que vivimos? La historia parece repetirse. Tal como en los días de Sodoma y Gomorra, el mundo moderno ha comenzado a normalizar prácticas que Dios abomina. La inmoralidad se ha transformado en entretenimiento. La fornicación es celebrada como libertad. El adulterio es excusado como algo natural. La lujuria se viste de deseo inofensivo. Y los límites que Dios estableció son burlados y derribados. Vivimos en una era donde el pecado ya no se esconde, sino que se exhibe con orgullo. Pero la palabra de Dios nos advierte con firmeza.
En Isaías 5:20 está escrito: «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la oscuridad luz, y de la luz oscuridad». Esta es una advertencia directa a toda generación que decide ignorar los principios divinos y redefinir la moral según sus propios deseos. ¿Y tú, qué piensas sobre estos pecados? ¿Crees que nuestra sociedad ha ignorado por completo las advertencias de la Biblia? Estamos, como humanidad, repitiendo los errores del pasado y caminando hacia un nuevo juicio divino? Te invito a compartir tu opinión en los comentarios. Este es un espacio para reflexionar juntos y buscar la verdad que libera. Si esta palabra tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Comparte este mensaje. Puede ser la semilla que despierte la conciencia de alguien, o incluso que salve una vida. Que el Señor te bendiga y fortalezca tu camino espiritual, y que cada día te acerques más a su voluntad perfecta. Persona con palmas de mano unidas, si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal.